Comunidad, mi comunidad, un gran amor que el Señor nos regaló. Cuerpo de Cristo, muy buenos días. Este es el estado de fe y esperanza y quiere compartir con ustedes hoy la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo número 13, versos 16 al 20, y hacer una corta reflexión. Dice la Escritura así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Amén. Cada uno en su hogar pidamos que el Espíritu Santo descienda para que nos dé el discernimiento, el entendimiento de la palabra que hoy el Señor en su gran amor nos quiere entregar. Dice la Escritura: les aseguro que el sirviente no es más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Serán felices si sabiendo estas cosas las cumplen. No hablo de todos ustedes porque sé a quienes he elegido, pero se ha de cumplir aquello de la Escritura. El que compartía mi pan se levantó contra mí. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, quien recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos habla de un sirviente y su maestro. Nos dice que el sirviente no es más que su maestro. Es evidente que esta advertencia la haga Jesús, que es el maestro, y que nosotros somos sus sirvientes, los discípulos, junto con los discípulos. Jesús lo advierte porque hay dentro de nosotros una semilla de rebeldía, un peligro que atenta para que nos creamos iguales o superiores a Jesús. Pareciera imposible lo que usted está escuchando, pero eso ha sucedido inclusive en las mismas Escrituras. Y examinemos a fondo cómo muchas veces nosotros nos creemos iguales o pretendemos corregir a Jesús. En el Evangelio, primero, cuando pretendemos corregir a Cristo, recordemos que Pedro, cuando Jesús le explicaba que tenía que padecer, cuando se supiera que él era el Mesías, lo llamó aparte y le dijo: no, eso no puede ser, no lo haga, nosotros no permitiremos. Es decir, quería ponerse por encima de las decisiones de Dios, de Jesús, de su Maestro. Otra de las formas que hay veces nosotros pretendemos corregir a Jesús o estar por encima de él es en la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque es que hay muchos autodenominados cristianos, muchos hijos de Dios autodenominados cristianos, que le cambian el sentido a lo que es realmente la Eucaristía. Cuando Jesús en la última cena tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, luego tomando la copa de vino dijo: esta es mi sangre. Hoy algunos pretenden decir que es únicamente una representación, que es un simbolismo. De esa forma también queremos o pretendemos corregir a Jesús diciéndole: no, esto no es así, es una representación nomás. Es decir, nosotros hay veces pensamos corregir a Cristo de esta forma, aunque en los católicos no sucede con frecuencia esto de la Eucaristía, pero sí en los otros hijos de Dios. Otra de las formas que pretendemos nosotros igualarnos o corregir a Cristo es cuando pretendemos reemplazarlo. Muchas personas hay veces necesitan un auxilio y nosotros vamos en su socorro, en su ayuda, y pretendemos ir con toda nuestra poder, con toda nuestra gracia, pensando y dando a entender que es propia, cuando realmente lo que nosotros podemos dar viene de Dios, porque nosotros solamente somos canales del amor de Dios, que Dios nos ha utilizado para ayudar a alguien, a nuestros semejantes. Entonces tenemos esas tres formas en que hay veces pretendemos nosotros ser iguales o superiores al Maestro. Primero,
cuando pretendemos corregir a Cristo, ya reconocemos lo de Pedro. Segundo, en la Sagrada Eucaristía, cuando no reconocemos que Él es realmente el cuerpo de Cristo, que no es un símbolo, que es la realidad. Y tercero, cuando actuamos pretendiendo dar a entender que lo que hacemos es por el poder de nosotros mismos. Pero también el Evangelio de hoy nos habla de un envío. Jesucristo es el enviado del Padre y a su vez Jesucristo envía a sus discípulos y nos envía a nosotros. Establece así una secuencia, una cadena que propaga el amor del Padre. Del Padre viene el Hijo, del Hijo sus discípulos para alcanzar la salvación y la vida. El enviado no es simplemente un regadero, el enviado es el portador de la presencia divina, es el que porta la verdad, la autoridad, porta el amor de quien lo envía. Esto se nota en el Evangelio cuando Jesús dice las obras que el Padre me ha concedido realizar. Es decir, no solamente nos trae un recado, sino que porta la presencia de quien lo envió y nos da a nosotros también ese poder. En este mismo Evangelio dice Jesús, el que crea en mí hará estas obras y aún mayores. Entonces la comunidad cristiana no es solamente un recuerdo de aquellas palabras, no es un recuerdo de aquellos acontecimientos, sino que es la celebración. Nosotros somos un acontecimiento, somos la revelación de Cristo. Un acontecimiento, una revelación que tiene su epicentro en Jesús y que tiene dos secuencias, una ascendiente y otra descendiente. Ascendiente, discípulos, hijo y padre. Descendiente, padre, hijo y discípulos. La revelación que comienza o parte del Padre se expresa en su Hijo y termina en sus discípulos. La revelación que comienza en sus discípulos se hace comunión con Cristo y con el Padre. Mis hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Muy buenos días.